¿De qué modo los psicólogos formulan y responden preguntas? Los psicólogos construyen la actitud científica con el método científico. La ciencia de la psicología evalúa las ideas con una observación cuidadosa y un análisis riguroso. En su intento por describir y explicar la conducta humana, acepta teorías basadas en la intuición y las pone a prueba. Si una teoría puede demostrarse, si los datos confirman sus predicciones, mucho mejor. Si las predicciones fracasan, la teoría será revisada o rechazada. El método científico. ¿De qué modo las teorías perfeccionan la ciencia de la psicología? En las conversaciones cotidianas tendemos a utilizar la palabra teoría con el significado de una mera impresión. Dentro de las ciencias, la teoría está ligada a la observación. Una teoría científica explica, por medio de un conjunto integrado de principios que organizan y predicen conductas o acontecimientos. Al organizar los datos aislados, una teoría simplifica las cosas. Hay tantos datos sobre la conducta que es imposible recordarlos todos. Al relacionar los datos entre sí y vincularlos con principios más profundos, una teoría ofrece un resumen útil. Cuando relacionamos los puntos observados, podemos descubrir una imagen coherente. Una buena teoría de la depresión, por ejemplo, nos ayuda a organizar innumerables observaciones sobre ese trastorno en una lista de principios mucho más breve. Supongamos que observamos una y otra vez que las personas deprimidas describen su pasado, su presente y futuro de manera lóbrega. Por consiguiente, podemos teorizar que la autoestima baja contribuye a la depresión. Hasta aquí todo bien. Nuestro principio de la autoestima resume prolijamente que una larga lista de datos sobre las personas deprimidas. Sin embargo, por muy razonable que suene una teoría, y la autoestima baja parece una explicación razonable de la depresión, tenemos que comprobarla. Una buena teoría implica predicciones comprobables, denominadas hipótesis. Al permitirnos probar y rechazar o revisar la teoría, estas predicciones orientan la investigación. Especifican qué resultados apoyarían la teoría y cuáles la desmentirían. Para probar nuestra teoría de la autoestima sobre la depresión, podríamos ofrecerle a la gente un test que evalúe la autoestima en el que respondan a afirmaciones del estilo «tengo buenas ideas». Entonces podríamos ver si, como hemos supuesto en la hipótesis, las personas que dicen tener una pésima imagen de sí mismas obtienen la puntuación más alta en la escala de depresión. Cuando comprobamos una teoría, debemos ser conscientes de que ésta puede influir en las observaciones subjetivas. Al haber teorizado que la depresión proviene de una autoestima baja, es probable que veamos lo que esperamos ver. Podemos percibir los comentarios neutrales de las personas deprimidas como autodenigrantes. La necesidad de ver lo que esperamos es una tentación. La necesidad de ver lo que esperamos es una tentación que siempre está presente, dentro o fuera del laboratorio. Según el bipartidista US Senate Select Committee on Intelligence, las expectativas preconcebidas de que Irak contaba con armas de destrucción masiva, hizo que los análisis de los servicios de inteligencia interpretaran erróneamente las observaciones ambiguas, y esta teoría basada en esas conclusiones llevó a la invasión preventiva de Irak por parte de los Estados Unidos. Como una manera de controlar las influencias ajenas a la investigación, los psicólogos presentan informes lo suficientemente precisos, con claras definiciones operacionales de los procedimientos y conceptos. Por ejemplo, hambre podría definirse como pasar varias horas sin comer. Generosidad como contribución monetaria. Tales afirmaciones, cuidadosamente formuladas, deben permitir a otros reproducir, o sea, repetir las observaciones originales. Si otros investigadores recrean un estudio con participantes y materiales diferentes y obtienen resultados similares, entonces la confiabilidad del descubrimiento aumenta.
El primer estudio sobre el sesgo retrospectivo generó curiosidad en los psicólogos. En la actualidad, después de muchas réplicas exitosas con personas y cuestiones diferentes, estamos seguros de la fuerza de este fenómeno. Por último, nuestra teoría será útil si 1. Organiza de manera eficaz toda una gama de autoinformes y observaciones. 2. Implica predicciones claras que cualquiera puede utilizar para comprobar la teoría o deducir aplicaciones prácticas. Si mejoramos la autoestima de las personas, ¿desaparecerá la depresión? Con el tiempo es probable que nuestra investigación desemboque en una teoría revisada, que organice y prediga mejor lo que sabemos sobre la depresión. Como veremos a continuación, podemos probar nuestras hipótesis y perfeccionar nuestras teorías utilizando el método descriptivo, que describe conductas con frecuencia mediante estudios de casos, encuestas o la observación naturalista. El método correlacional, en el que se asocian diferentes factores, o el método experimental, en el que se manipulan factores para descubrir sus efectos. La reflexión crítica de los postulados de la psicología popular necesita reconocer estos métodos y saber a qué conclusiones permiten arribar. La descripción. ¿Cómo observan y describen la conducta los psicólogos? El punto de partida de cualquier ciencia es la descripción. En la vida cotidiana, todos nosotros observamos y describimos a las personas y a menudo sacamos conclusiones sobre la razón por la cual se comportan como lo hacen. Los psicólogos profesionales hacen prácticamente lo mismo, pero de manera más objetiva y sistemática. El estudio de casos. Entre los métodos de investigación más antiguos figura el estudio de casos, en el cual los psicólogos estudian a un individuo en gran profundidad con la esperanza de revelar verdades aplicables a todas las personas. Algunos ejemplos. La mayor parte de nuestro conocimiento inicial respecto del cerebro provenía del estudio de casos de individuos que sufrieron una alteración particular después de una lesión en una región determinada del cerebro. Jean Piaget nos enseñó sobre la forma de pensar de los niños, después de haber observado e interrogado cuidadosamente a unos pocos niños. El estudio de algunos chimpancés ha revelado su capacidad de comprensión y lenguaje. Algunas veces el estudio intensivo de casos resulta muy revelador. El estudio de casos con frecuencia sugiere directivas para realizar estudios más profundos y nos demuestran qué puede ocurrir. Pero los casos individuales en ocasiones pueden hacer que nos equivoquemos. Un individuo puede ser atípico. La información no representativa puede inducirnos a error en nuestros juicios y a emitir conclusiones falsas. Por cierto, cada vez que un investigador menciona un hallazgo, los fumadores mueren más jóvenes, el 95% de los varones de más de 85 años son no fumadores. Con toda seguridad habrá alguien que presentará un caso contradictorio. Bueno, un tío mío fumaba 2 paquetes por día y vivió hasta los 89 años. Los casos anecdóticos, historias dramáticas, experiencias personales e incluso ejemplos de casos dentro de la psicología llaman nuestra atención y son fácilmente recordados. ¿Cuál de estos ejemplos se encuentra más memorable? En un estudio de 1.300 informes sobre sueños relacionados con el secuestro de niños, solo el 5% imaginó correctamente que el niño estaba muerto. Conozco a un hombre que soñó que su hermana estaba involucrada en un accidente automovilístico y 2 días más tarde ella murió en un choque frontal. Los números pueden paralizar, pero el plural de anécdotas no significa una prueba. Como dijo el psicólogo Gordon Allport, si nos dan una pizca de hechos trágicos, nos apresuramos a hacer generalizaciones en cantidad suficiente como para llenar un tonel. Lo que hay que recordar, los casos individuales pueden sugerir ideas provechosas,
Lo que es en verdad para todos nosotros puede vislumbrarse en cualquiera de nosotros, pero para discernir las verdades generales implícitas en los casos individuales, debemos responder interrogantes con otros métodos de investigación.